El rey y su reino, correcto. Y yo estoy tan maravillado con el rey que tenemos y el reino que él creó y la manera que gobierna en su reino. Y usted recuerda que la otra noche mencionamos 3 áreas donde el rey, en las cuales el rey gobierna. La primera, ¿qué fue? ¿Área qué? El mundo, ¿qué? Físico. Y lo hace a través de leyes, ¿cuáles? Físicas. Muy bien. Como la gravedad, por ejemplo. Y luego mencionamos cómo él gobierna al mundo, ¿cuál? Animal. ¿Cómo lo hace? Leyes de instinto, ¿verdad? Leyes animales, leyes de instinto. Y luego, por fin, ¿en cuál reino gobierna? El hombre. ¿Y cuando gobierna el hombre, usa leyes también? Claro que sí, leyes. Y estas leyes se llaman leyes morales. Muy bien. Dame otro nombre para las leyes morales. 10 mandamientos, claro. Entonces, a través de las leyes en estas 3 áreas, el Creador gobierna su reino. Porque cuando decimos reino, inmediatamente implicamos estructura, una jerarquía, parámetros, leyes, premios, castigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo aquí en el reino de los cielos. El rey, esta mañana hablamos del rey, los atributos de Dios, que fue muy importante ver qué buen Dios es. Y ahora esta noche volveremos a mirar en la manera que Dios está gobernando al universo. Hay 2 razones porque quiero que ustedes entiendan cómo Dios controla su reino. Una razón es porque cuando entendemos la manera tan magnífica que Dios controla las cosas, entonces lo alabamos. Decimos, Señor, tú eres chévere. Qué bien, Señor, tomas una situación tan desesperada y tú cambias las cosas y conviertes las cenizas en alegría y cambias mucho. Y esto es bonito. Y luego la otra razón porque quiero que entiendas cómo Él reina, que cómo funciona, es para que nosotros no vayamos chocando contra estos principios en su reino. Por ejemplo, si yo visito el país de uno de ustedes, por ejemplo, ahí en El Salvador, entonces quiero averiguar cuáles son las leyes aquí para no estar chocándome la cabeza contra la pared con X ley, X problema, de pronto caigo en la cárcel. Entonces, mejor entender cómo funciona el gobierno en ese país. Hay mucha gente hoy que siempre están golpeando la cabeza contra la pared, porque están violando continuamente los principios que Dios pone en su palabra. Y lo que me duele tanto es, a veces son personas de las iglesias, pero van violando principios bíblicos y resultan tanto problema y además echa para abajo el nombre de Jesús en todo caso. Entonces, por esa razón, me interesa de enfocarnos sobre el gobierno de Dios y cómo Él controla. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias, el Deuteronomio capítulo 11. Y vamos a leer un pasaje corto aquí, versículo 26 al 28. Deuteronomio 11, 26 a 28. He aquí, y estas palabras son bien contundentes, escúchalas bien, cómetelas. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. 2 opciones, ¿no? La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy
y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. El Señor dijo bien claro, hay dos caminos. Si ustedes escuchan sus leyes y las guardan, bendición. Si ignoran sus leyes y las violan, maldición. Y esto es exactamente lo que está pasando en nuestro mundo hoy. ¿Qué le parece si oramos ahora y pidamos al Señor su iluminación sobre este tema para que no sean solamente palabras ni teorías, sino que podamos abrazar lo que Dios nos quiere decir? Señor, gracias por tu palabra. Gracias que tú has puesto delante de nosotros bendición. Y también viene la maldición, pero Señor, tú nos diste libre albedrío para poder escoger. Gracias que tú nos amaste tanto, que nos delineaste cuáles son los parámetros de tu reino. Y Señor, queremos caminar allí. Entonces esta noche danos entendimiento, danos hambre para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cualquier persona que está perdida en la selva, nos dicen que él para salir de la selva necesita un punto infinito de referencia. Yo he estado en la selva amazónica algunas veces. Es una selva bien densa. Pero si una persona está rodeada solamente de árboles y no puede ver nada más sino los árboles alrededor de él, capaz que nunca saldrá de allí. Pero si puede encontrar, por ejemplo, alguna estrella, o puede ser una montaña allá y enfoca sus ojos sobre esto, con este punto infinito de referencia, él puede salvarse, puede salir. El hombre, ¿cómo va a salir de sus problemas? El mundo con todos sus problemas, ¿cómo saldrá? Bueno, vamos a inventarnos unas leyes. No, esto no es adecuado. Porque el hombre ya ha caído. Su mentalidad está distorsionada. No es adecuado que tomáramos una votación. Bueno, ¿qué se debe hacer? Bueno, me parece así, me parece así. Hay mucha confusión en esto. Necesitamos un punto infinito de referencia y este punto es Dios. Usted recuerda que ya dijimos en una charla que Dios todo lo sabe. Por lo tanto, Él entiende los valores absolutos, que qué es bueno y qué es malo, qué produce bendición, qué produce maldición. Entonces, esto es lo que necesitamos. Hoy día, el mundo está en conflicto terrible, como usted sabe. Ahora en mi propio país, en los Estados Unidos, y en cierto sentido Puerto Rico es parte de aquello. Hay 1,000 niños y jóvenes diariamente que llevan armas a nuestras escuelas. Hay 275, no, al contrario, 1,000 profesores atacados por sus estudiantes y llevados a los hospitales. Atracos en la aula. Y hay 275,000 chicos, hasta niñas, que llevan cuchillos, pistolas, armas a la aula diariamente. Nuestras escuelas hoy día casi son como una zona de guerra. Además de las drogas y las otras cosas que tienen allí, en nuestro país ya estamos nadando en un río de sangre por los más de 35 millones de abortos en los últimos 3 o 4 décadas. Y hay una confusión que parece que nadie puede arreglar. Es una pelea entre filosofías, entre los valores, y parece algunos de los valores originales sobre los cuales la nación fue fundada van desapareciéndose. Entonces, claro, hay problema en la nación. Es casi como nuestra nación fuera un manicomio.
donde los encargados son los locos mismos. Y nosotros no sabemos qué hacer o para dónde vamos o cuál es la solución. Pero sabe una cosa, las leyes de Dios, los 10 mandamientos, son la penicilina divina para sanar nuestra nación. Esa es la razón que ciertas organizaciones pelean los 10 mandamientos. Hoy día es peligroso colgar los 10 mandamientos en público porque la organización ACLU, la Asociación de Libertad, no sé qué, que es una organización atea en los Estados Unidos, levantan litigios contra cualquier que despliegue los 10 mandamientos en público. Han habido varios casos interesantes, porque esto es lo que necesitamos para ver la diferencia entre bien y mal, porque hoy día tienen otros valores. Dice, pero no, mire, estas leyes eran Moisés, es antiguas, pero hoy día depende de cómo uno siente. Que si realmente tú amas a la chica, bueno, entonces puedes acostarte con ella y lo demás no se preocupe, porque los preceptos de matrimonio es de otra generación, ¿ve? Y ya estamos haciendo nuestras propias leyes. Entonces, los Estados Unidos fue conocido por todo el mundo de ser una nación muy bendecida. Yo siento privilegio de ser de allí, pero ¿sabe la razón que Dios pudo bendecir allá? No era porque la gente tenía ojos azules y cabello rubio, sino porque la nación fue fundada sobre los principios de la palabra de Dios, sobre los 10 mandamientos. Y aún en el principio, los maestros de la escuela eran pastores. Y las iglesias eran el lugar donde daban las clases de la educación. ¿Ve? Todo estaba orientado hacia Dios. Entonces, claro, si Satanás va a destruir la nación, él justamente va a atacarla donde están nuestras bases en las cosas de Dios. Y las leyes de Dios están bajo ataque. Vivimos en una época hoy donde todo gobierno y todo control está menospreciado. Hace unos años, uno de los países del Caribe estaba en una revolución y tuvimos unos jucumeros allí. Estaba en un golpe de estado y nuestros jucumeros, nuestros jóvenes, hablaron a algunos de los líderes de la revolución y preguntaron, dijeron, mira, ustedes quieren tumbar este gobierno, entonces, ¿cuál es el gobierno que quiere poner en vez de este gobierno? Y los de la revolución respondieron, no, tú no entiendes, nosotros no queremos ningún gobierno, queremos estar libres. Ahora yo le pregunto, ¿es esto la libertad? De quitar las leyes para cada cual haga lo que se le dé la gana. Imagínate, ¿no? Esto no es la libertad que yo quiero. Necesitamos leyes, necesitamos gobierno, necesitamos gobernador. Ahora, entonces, yo estoy celoso que entiendan las leyes primeramente por su propio beneficio, porque siendo mis muchachos que vivimos en una época que las menosprecia, no queremos contagiarnos con la misma enfermedad. La ley es para ayudarnos a nosotros. Deuteronomio capítulo 4, vamos a mirarlo, 4:40. 2 usos de la ley. Deuteronomio 4:40. Dice así: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues
tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Por eso Dios da sus mandamientos, no para encerrarnos, no para atarnos, sino para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Por eso yo estoy celoso que ustedes entiendan y aprecien las leyes. Y como dijo David en Salmos 119, David dijo, oh, cuánto amo a tu ley. Debe de haber un amor, un aprecio para la ley del Señor. Y la otra razón por qué necesitamos conocer y entender la ley es para ser efectivo en ganar almas. En ganar las almas. La ley en Gálatas 3:24, el apóstol Pablo dice, la ley es como un tutor. Es como un ayo, como un tutor que usamos como palanca. Es para dejar al pecador saber que él no ha cumplido los requisitos de Dios, que está perdido, que está culpable, para que luego después él busque rescate, que busque salvación a través de Jesucristo. Entonces, la ley es como moverlo hacia Dios. Es como un metro que le mide para que vea su deficiencia. Hace casi un par de siglos ahora, había un abogado, era un joven muy brillante, medio ateo. Su nombre era Carlos Finney, algunos de ustedes han escuchado el nombre. Y Carlos Finney, él nunca tenía mucho aprecio para la religión, porque las iglesias que visitaba, él se daba cuenta que estaban muertas. Entonces él dijo, si hay un Dios, Dios no puede ser así. Pero abogado sí era uno de los más finos. Entonces Carlos Finney, en desear adelantar más su comprensión de la ley y todo, él entendió que algunas de nuestras leyes civiles de los Estados Unidos tienen sus raíces en la palabra de Dios. Y aunque él no creía en la palabra de Dios, no creía en la Biblia, que solamente fue otro libro nomás, pero él dijo, bueno, para entender más bien el origen de estas leyes civiles, voy a comprarme una Biblia y voy a buscar ahí y ver de dónde vinieron estas leyes. Pero cuando Carlos Finney se compró la Biblia y empezó a leerla, y mirando dónde las leyes, ahí en Éxodo, Deuteronomio, y por fin él dijo, espérate, ningún hombre escribió estas leyes. Son demasiado precisas para nuestra necesidad. Entonces por fin se quedaba bajo de tanta convicción, porque la ley deja a uno ver su necesidad de Dios. Por fin un día agarró su Biblia, echó llave a su despacho de abogacía y fue a la selva y dijo, no salgo de aquí hasta que si hay un Dios que yo lo encuentre. Bueno, cualquiera que dice esto con todo corazón, adivina qué le va a pasar. Entonces allí él encontró al Señor, salió de esa selva convertido, renovado. Entonces volvió a su despacho de abogacía y colocó ahí un letrero y dijo, no puedo atender a ningún otro cliente porque ahora el Todopoderoso me ha llamado a abogar su causa. Y él hizo esto. Dentro de pocos días, en Nueva York había un grupo de abogados y jueces, 35 de ellos, por supuesto, ateos. Y ellos escucharon de la conversión de Carlos Finney. Entonces le mandaron una carta. Doctor Finney, nosotros somos 35 abogados y jueces de Nueva York y entendemos que usted pretende creer en un Dios a quien ni siquiera se puede ver. Entonces, francamente, doctor Finney, esto no se escapa el entendimiento. ¿Cómo es posible que un hombre preparado como usted profesa la religión? Si fuera tan amable, tomar el tren, venir a Nueva York y explicarnos eso. ¿Cómo te gustaría, joven, una invitación así? 35 abogados y jueces, ateos, hasta las uñas ateos. ¿Irías?
Pues no sé. Pero Carlos Finney era de la onda de ellos, ¿no? Porque una cosa él entendía eran las leyes. Tomó el tren, fue a Nueva York, entró allí, entró en el cuarto donde ellos estaban. Él tenía la Biblia en la mano y vio 35 de estos tipos, todos vestidos de negro, como si fuera un funeral. Y saco negro, pantalón negro, zapatos negros, corbata negro, la cara no sé decirle, pero todo lo demás era negro. Entonces se presentó, mucho gusto conocerle, mi nombre es Carlos Finney y vengo en respuesta a la invitación de ustedes para explicarles de mi recién conversión al cristianismo. Entonces ahora yo entiendo que ustedes no creen en este libro, por lo tanto lo pongo aquí, ¡pum! Y puso su libro y luego empezó a hablarlos sobre algo que todos los abogados y jueces creen que fue leyes. Y él usaba las leyes para mostrar a estos hombres que los 10 mandamientos literalmente respondían a la verdadera necesidad del hombre, que no eran allí por ahí en las nubes, pero llegaron al grano, en otras palabras, estos mandamientos. Una vez tuvimos uno de nuestros jóvenes jucumeros que estaba en Canadá, tuvo oportunidad de testificar a un científico, un señor físico, y dice, pues, doctor, él dice, nosotros necesitamos leyes, tal como usted cree en las leyes físicas, pero también necesitamos leyes morales. Y el físico, medio ateo, dijo, oh no, los 10 mandamientos eran para Moisés, pero ya somos otra generación y no necesitamos leyes así. Pues sí, me parece que sí, doctor, porque mire, por ejemplo, doctor, usted tiene un buen carro y yo no tengo ninguno. Entonces yo robo el carro tuyo y ya tú no tienes carro, ya estás muy enojada porque yo tengo tu carro. Y el doctor dijo, bueno, hay que poner unos reglamentos más o menos ahí. Él dice, bueno, también y Dios puso un reglamento así, no robarás. Ajá. Ahora, doctor, mire, usted tiene una esposa bien bonita, yo no tengo ninguna. Usted sabe por dónde voy, ¿no? Entonces, doctor, yo me robo la esposa tuya, ya tú estás muy infeliz porque yo la tengo y no tú. Y dice, bueno, hay que poner unos otros parámetros. Y dice, bueno, Dios puso un parámetro así también. No adulterarás. Carlos Finney usaba la misma estrategia con estos abogados, mostrando que los 10 mandamientos estaban al grano, tanto de la necesidad del hombre, que no fue posible que un hombre solo los escribió. Tuvo que haber intervención divina. Cuando terminó de hablar estos 35 abogados y jueces, nadie podía levantar un dedo. Justamente Carlos Finney estaba teniendo una gran campaña evangelística en Nueva York en el mismo tiempo, entonces les invitó. Entonces, estos grandes cultos y esos tipos venían, porque ellos nunca habían escuchado a nadie hablar como Carlos Finney hablaba. Siempre era con jerga religiosa que hablaba los religiosos. No. Pero este hombre tiene algo para decir. Vinieron para escucharlo. Y cada noche de la campaña, unos 2 o 3 se convertían al Señor. Fue muy lindo. Y las prédicas de Finney no son esas cortitas de hora y media. Él predicaba 2, 3, 4 horas. Una vez me hablaron que había predicado muy largo y un hermano allí atrás en el auditorio que estaba temblando bajo la convicción del Espíritu Santo no pudo esperar más y arrancó en medio del culto, vino corriendo al altar para recibir a Cristo. Y Dr. Finney dijo, hermano, por favor regrese a su silla, usted todavía no sabe bastante para ser salvo. Y lo regresó, imagínate. Pero te aseguro que cuando terminó el culto el hombre sabía bastante para ser salvo. Así fue Carlos Finney. Su mensaje tenía sustancia. Entonces, cada noche unos poquitos de estos abogados y jueces se convertían.
Era la última noche de la campaña y todos habían convertido menos un juez viejito bravo que no quería convertirse por nada. Entonces Carlos Finney empezaba a predicar. Usted sabe, esto fue en el tiempo cuando los hombres tenían los sacos con dos colas atrás como una pingüina, más o menos, ¿no? Dos colas allá atrás. Finney estaba allí en la plataforma, estaba predicando y desde la esquina de su ojo vio a este juez sentado en el balcón del teatro. Ahí estaba, bien bravo, ¿no? Saco negro, corbata negra, sombrero negro, ahí estaba. Bueno, Finney predicaba y de repente se dio cuenta, la silla estaba vacía. Y dijo, ay, lo perdí, se me fue. Como 2 o 3 minutos, Finney siguiendo predicando, de repente sintió que alguien estaba jalando esta cola de su saco al lado izquierdo y miró, y ya estaba este viejito juez arrodillado, jalando la cola. Doctor Finney, ora por mí, doctor Finney, por nombre, ora por mí. Él había captado el mensaje de las leyes. Las leyes son para dejar al hombre saber su necesidad de un Salvador. Y luego con este conocimiento el hombre puede proceder a buscar a Cristo y ser salvo. Ahora algunos hoy en día dicen que las leyes, sea los 10 mandamientos, no están en pie. Inclusive esto es lo que me enseñaron en los varios seminarios donde asistían. Porque ya vivimos en el tiempo de gracia en el Nuevo Testamento. Entonces dicen, bueno, en el Antiguo Testamento se salvaba por las leyes, en el Nuevo Testamento se salva por la gracia. Déjame decirle algo. Si alguien se salve, sea en el Antiguo o sea en el Nuevo, te aseguro es por gracia. Porque gracia quiere decir lo que no se merece, ¿verdad? Y nadie merece la salvación, ni antes ni después. Pero la Biblia es bien clara sobre una cosa. La gracia no es lo que algunos pretenden llamarlo hoy. Dicen que la gracia es más bien, aunque no usan esta palabra, pero resulta así, que la gracia es licencia para pecar. Eso es lo que yo pensaba cuando era joven. Y yo pecaba más o menos a gusto, porque bueno, ya vivimos bajo de la gracia. Eso es lo que yo llamo la gracia grasosa, por favor. O mejor, la desgracia. La Biblia, ahorita vamos a leer unos versículos que hablan de la gracia, para que entendamos mejor definición de gracia. Gracia quiere decir una ayuda divina para que tú seas la persona que debes de ser. Eso es la gracia. Vamos a mirar un par de versículos rápidamente. Romanos, capítulo 1, yo creo, vamos a ver. Romanos 1, versículo 5, dice, si no tuviste tiempo para mirarlo, pero por lo menos escuche bien. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Gracia es para obediencia, es para darnos capacidad de obedecer al Señor. Romanos 5, 17. Déjame a ver si te lo traduzco aquí sin buscarlo. Dice, los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia para reinar en vida por Jesucristo. Entonces es una habilidad de ser justo y habilidad de reinar. No es una tapadura de los pecados. Romanos 6:14 dice así. Vamos a buscarlo. Está en Romanos 6:14. Estamos aquí cerca.
Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. A veces mi lengua no mueve como quiero que mueva. Voy a volver a leer. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no te puede controlar porque ya estás bajo gracia que te da lo necesario para defenderte del pecado y para obedecer al Señor y para cumplir sus leyes. Usted recuerda que Jesús aún dijo esto en Mateo 5:17, dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Y Él hizo esto. Ahora, vamos a hacer un pequeño dibujo aquí. Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Entonces vamos a comparar unas cosas. En el Antiguo Testamento nosotros teníamos lo que se llama la ley ceremonial. Y dentro de la ley ceremonial era la circuncisión. Ahora la ley ceremonial, dime jóvenes si recuerdan lo que fue esto. ¿De qué se trataba? Mayormente. ¿Qué? Trataba de sacrificar un animal, ¿no? Un cordero para los pecados de la gente. Entonces en el Nuevo Testamento ya la ley ceremonial no es válida. Ya no necesitamos matar un cordero porque en vez de esto, ¿qué tenemos ya? El cordero permanente, ¿no? El Hijo de Dios que se murió por nosotros. Entonces la ley ceremonial fue reemplazada por la cruz. Por la muerte del Hijo de Dios. Ahora es interesante, miren conmigo a 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7 y versículo 19. Primera Corintios 7, 19. Mira lo que dice. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. En otras palabras, en un solo golpe el apóstol Pablo tachó la ley ceremonial y la circuncisión y afirmó guardar los 10 mandamientos. Él dice, la circuncisión, esto no es nada, sino guardar los mandamientos de Dios. También en el Antiguo Testamento habían ordenanzas. Y las ordenanzas era lo que era respeto, eran casi parecidos a leyes civiles. Pero hoy día están reemplazadas por nuestras leyes civiles de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestra nación. Y ya no guardamos las ordenanzas. En el Antiguo Testamento había también los 10 mandamientos. Y hoy día en el Nuevo Testamento todavía tenemos los 10 mandamientos. Todavía están en pie. Y si no me crees, rompe uno de esos. No lo haga, por favor. Porque tienen sus consecuencias. Todavía están en pie. Ahora, déjame hablarle un poquito y rápido. Es impresionante que tan rápido que corre este reloj una vez que me pongo aquí tras el púlpito. Yo quiero mostrarte algunas características de cualquier ley que es buena ley. Cualquier ley que es buena, algunas características de ella. Primeramente, tiene que ser práctica.
práctica. Lo que quiere decir es que tiene que ser practicable, no puede ser imposible. Si Dios te da una ley que no puedes guardar, Dios está culpable de injusticia. ¿Tú crees que Dios es injusto? No, yo no lo creo. Por ejemplo, supongamos que mañana apareciera en el periódico aquí en Puerto Rico que la semana pasada el juez decretó que empezando con lunes, todo habitante de Puerto Rico tendrá que llevarse 3 zapatos, uno en cada pie. Tú dices, ¿cómo? Sí, 3 zapatos, uno en cada pie. Y tú dices, espérate, Wedge, yo no creo que... Seguramente Dios sabe la diferencia entre 2 y 3. Sí, yo sé, pero es una ley, tiene que hacerlo. Pues no puedo hacerlo, a la cárcel vamos. No sería buena ley porque no es practicable. No se puede cumplir esta ley. Está bien, entendemos esto. Uno tal vez dice, bueno, tal vez las leyes son guardables, pero mire, por lo menos son difíciles, son pesadas. Pero habla su Biblia, 1 de Juan 5:3. Vamos a mirar lo que dice el apóstol Juan, la epístola de San Juan. 1 de Juan 5:3. Mira lo que dice, si las leyes son difíciles. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son, ¿qué? No son gravosos, gracias a Dios. Solamente son gravosos para los rebeldes, pero no para los que aman a Dios. No son gravosos. En Lucas capítulo 1, versículo 6, mira lo que dice esto. Lucas 1:6. Discúlpeme que tengo que mover un poco rápido, pero es necesario. Lucas 1:6 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban, nótese, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y aun hasta las ordenanzas del Señor. Ellos guardaban todos los mandamientos del Señor. ¿Cómo supones tú que lo hicieron? Adivina. ¿Qué fue el secreto? ¿Qué fue la clave que podían guardar los mandamientos? Dime, jóvenes. Eso fue obediencia. Pero ¿cómo la lograron, la obediencia? Porque amaban a Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús? Si me amáis, ¿qué? Guardar mis mandamientos, claro. Y aquel que dice, Señor, yo te amo, pero disculpe, Señor, pero mi carne está un poquito débil y discúlpeme mientras que yo meto la pata 5 veces al día, Señor, pero tú sabes que te amo. Cristo dice, tú no me amas. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Hermanitos, a veces mi corazón queda tan pesado cuando veo personas de la iglesia que hacen cosas que saben que está violando los mandamientos de Dios y lo hacen. Dicen, bueno, es porque la carne, hermano, la carne estaba débil. Por favor. Cristo merece mejor servicio que esto. Y la iglesia ha perdido mucha autoridad e influencia en algunos pueblos por esta razón, que los que profesan conocer a Dios, pero sin ningún problema van rompiendo sus leyes. Esto no es el evangelio según de la Biblia lo predica. Ok, entonces cualquier ley que es buena ley tiene que ser guardable o es práctica, se la puede cumplir. Vea por ejemplo Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 30. Y empezando con versículo 8, luego 10 y 11. Deuteronomio 30, versículo 8, 10 y 11. Listo. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus,
¿Qué dice? Sus mandamientos. Todos. No dice, bueno, pero yo sé que no puedes hacer. No, dice, mira, sí se puede. Pondrás por obra TODOS, sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Versículo 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Este versículo dice, este mandamiento que te doy para guardar las leyes de Dios no es demasiado difícil. No hay excusa si estamos violando las leyes que el Creador nos ha dado. Ok, B, si es una buena ley, no solamente tiene que ser práctica. Ahora yo no me refiero solamente a las leyes de Dios, las leyes de la ciudad, las leyes del gobierno, la ley de Puerto Rico, la ley de Los Ángeles, California, tienen que ser prácticas porque si no son cumplibles, guardables, solamente causa resentimiento en el pueblo. Las leyes de Dios son guardables. Ok, segundo, si es buena ley, tiene que ser universal. Quiere decir que es para todos, no es para excepciones. Bueno, uno dice, pero Wedge, es que yo soy un líder, yo no necesito guardarlas. O yo soy un pastor, entonces yo soy la excepción a la regla. No. El rey Salomón, usted recuerda que Dios le había dado leyes, pero las violaba. Y empezaba a casarse con mujeres paganas. Hasta quedaba con alrededor de 1,000 mujeres. Pobre hombre. Y me imagino 1,000 problemas también. Pero la Biblia nos da a entender que este hombre se alejaba de Dios por esta razón. Seguramente pensaba, bueno, yo soy excepción porque soy el rey. No, Señor. Una buena ley se aplica a todos. Es universal. Y Dios no hace acepción de personas. No te olvides. No digas, pero Señor, yo soy jucumero. Y Señor, tú sabes que muchas veces estoy entre la espada y la pared y voy a la China y voy a no sé qué y sufro y Señor, déjame romper una leycita. No. Tercero, una buena ley es una ley que es inalterable. Quiere decir que no se cambia. Es una ley absoluta. ¿Sabe? Disculpe esta tontería, pero cuando yo era más o menos la edad de ustedes. A veces yo me rascaba la cabeza y dije, pero Señor, claro, yo conozco tus leyes cuáles son, pero Señor, ¿por qué no me permitirías sábado por la noche cambiar estas un poquito? Estar exonerado de guardarlos y hacer lo que me dé la gana. Y luego, lunes por la mañana, ya puedes establecer las leyes otra vez. No se permite. ¿Sabe por qué son inalterables? Quiero decirte algo que jamás olvides, por favor. Estos 10 mandamientos son las condiciones inalterables para la felicidad. Se lo repito. Los 10 mandamientos son las condiciones inalterables para la felicidad. Y Dios no va a cambiar esto. Tiene que ser ley constante. Si Dios cambiara sus leyes, imagínate la confusión que crearía. Otra cosa, cualquier ley, si es buena ley, tiene que ser según de nuestra naturaleza. O sea que aquel que nos dio la ley tiene que reconocer cuál es la naturaleza que nosotros tenemos. ¿Qué le parece si mañana apareciera en el periódico un artículo así que el juez ha decidido que en Puerto Rico
todos los carros Cadillac, los más finos, los más nuevos, solamente pueden andar 5 kilómetros por hora en la autopista. Ahora todas esas chatarras rodantes, pues dale 200 si puede. Pero los Cadillac solamente 5 kilómetros por hora. Tú rascas la cabeza y dices, pero Wes, esto no está según de la naturaleza del Cadillac, porque el Cadillac es el carro más seguro en alta velocidad. Claro, no sería buena ley, ¿no? Algunos dicen, pero Señor, la razón que no guardo tus leyes es porque no me acomodan, no, realmente. Creo que tú no tomaste en cuenta que soy hombre cuando me diste estas leyes. El Señor sabía quién tú eres. Quiero decirle algo, no te asustes. El pecado no es natural, es anatural. Es contrario a la naturaleza. Había un canto en inglés que cantaban por años que decía, doing what comes naturally, haciendo lo que es natural, queriendo decir el pecar y todo eso es natural. No, Señor, no es natural. Déjame probarlo. ¿Cuántos saben lo que es la máquina detectora de mentiras? ¿Saben lo que es? Polygraph, ¿no? Te conectan los electrodos allí que mide tu presión de sangre, la circulación, el sudor y la respiración y todo eso. Entonces que está poniendo a funcionar la máquina dice, bueno, ¿tú cómo te llamas? Juan González. ¿Cuántos años tienes? 43. ¿Dónde vives? Tal calle. Juan González. ¿Y tú mataste a esta mujer? No. Y luces y campanitas y no sé qué. ¿Cómo funciona todo esto? Mentir es un pecado. Y el momento que este hombre miente, hasta su naturaleza reacciona contra esa mentira, porque pecado no es natural. Y el pecado te daña no solamente en lo físico, sino también en tu emocional, en la cabeza y espiritualmente. No es natural. Entonces, si es una buena ley, tiene que ser según de la naturaleza que nosotros tenemos. Dios sabe nuestra naturaleza y justamente estas leyes están para ayudarnos aún en nuestra condición actual. Son buenas leyes. Otra cosa, si es una buena ley, tiene que tener consecuencias. Consecuencias. Imagínense si decretan una ley en San Juan que dice la velocidad en el centro del pueblo es 35 millas por hora. Y luego uno de esos jucumeros locos en su Mustang va allí 100 millas por hora por el centro de San Juan. Ahora cuando decretaron esa ley 35 millas por hora, la decretaron, pero sin castigo, sin juicio. Solamente no debes correr arriba de 35. Entonces agarran el jucumero, lo llevan delante del juez. El juez dice, señor jucumero, ¿usted rompió esa ley? Sí, señor juez. Dice, joven, no debe hacerlo porque la ley dice 35. Sí, señor juez, muchas gracias por el consejo. Chao. Porque no había castigo. Una ley sin castigo es consejo, no más. Hermano, estos no son consejos. Estas son leyes y tienen sus consecuencias. Y a veces me ha dolido el corazón ver personas que persisten cosechando estas consecuencias fatales de romper estas leyes. Y hay diferentes clases de consecuencias. Hay la consecuencia de restringir el ofensor, por ejemplo, un homicidio. La ley lo agarra y le pone en la cárcel para que no mate otra persona. Y también la consecuencia es para
advertir otros ofensores potenciales, tal vez que quisieran robar, pero cuando ven que ese tuvo que pagar consecuencias, se frenan y no roban. Ahora, muy interesante, ¿no? A veces uno dice, pues las consecuencias de las leyes de Dios son tan severas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué son? Mide esto. La ley, su consecuencia tiene que mostrar el valor que el dador de la ley pone sobre la persona a quien la ley protege. Se lo repito, que la consecuencia muestra el valor que el dador de la ley pone sobre la persona a quien la ley protege. No puedo darle 5 veces, hermano, más o menos. En otras palabras, ¿has fijado que el infierno tan terrible, el castigo eterno en un lago de fuego, tú crees que Dios se deleita en eso? Jamás. Dios llora por el infierno. Pero la consecuencia tendrá que reflejar el valor que Dios pone sobre la persona a quien la ley protege. Y si tú sales y tú matas a tu hermano, Dios avalúa grandemente a tu hermano. Entonces el castigo debe de ser en acuerdo con eso, debe de ser pesado. Dios no se regocija en castigar a nadie. La semana entrante estaremos hablando sobre algunas de estas cosas. Dios llora con el castigo. Hay 2 clases de consecuencias. Hay una consecuencia gubernamental y hay una consecuencia natural. Por ejemplo, alguien va al parque aquí en San Juan, se agarra una botella de whisky, se emborracha y se queda allí debajo de un árbol. Bueno, hay consecuencia. La policía le agarra, le mete en la cárcel. Esa es la consecuencia gubernamental. Pero mañana, cuando el tipo en la cárcel despierte con un dolorazo de cabeza, esto es consecuencia natural. Entonces hay 2 clases de consecuencia, gubernamental y natural. Ahora, por fin, y este es el último, el propósito de la ley, por favor, entiéndeme todo el mundo, el propósito de la ley es para el bienestar máximo de la persona. Para el bienestar máximo de la persona. Dios no tiene gran afán de leyes. Esto no es. Dios tiene gran afán por ti y quiere protegerte. Entonces, el propósito de cualquier ley, sea la ley de esta ciudad, si es una buena ley de Puerto Rico, el propósito de la ley no podrá ser un propósito político, sino tendrá que ser propósito para el bienestar del número máximo de la gente que vive en San Juan. De otro modo, no es buena ley. Y este es el propósito de los 10 mandamientos. En el mes de noviembre tengo que ir a España para predicar allá. Supongamos que estoy muy cansado de andar tanto en avión. Digo, pues creo que en este viaje a España, de los Estados Unidos a España, mejor ir en mi carro. Ahora usted sabe que no hay ninguna carreteras por allá, desde Estados Unidos a España, pero primero yo escribo al fabricante de mi carro, señor General Motors, por favor, señor General Motors, ¿qué me aconseja? Porque soy un predicador, misionero, pastor, reverendo, no sé qué más, y que voy a ir a España y se me ocurre que me gustaría, si es posible, si usted me permite, tomar mi carro, es un Oldsmobile, y conducirlo en el mar desde mi casa hasta España. Porque me gusta respirar el agua salada y el mar y ver los peces y todo esto. Atentamente, reverendísimo Wedge Allman.
Bueno, muy rápidamente recibo la respuesta de este gerente de General Motors. Dice, estimado reverendo, antes yo pensaba que los cristianos eran locos, ahora yo sé de veras que sí son. Por favor, que no conduzca su carro en el mar, porque resultará que el agua entrará por el carburador y por el intake manifold, y ahí a los cilindros, y siendo el agua es prácticamente incompresible cuando el pistón viene subiendo para la compresión de los gases, entonces va a romper la cabeza del pistón y la cámara de combustión. Además, el agua va a entrar en el interior del carro y va a dañar todo. Por favor, señor reverendo, no lleve su carro en el mar. Ahora, si yo tengo solamente 3 gramitos de sesos, voy a decir, ok, está bien, te escucho. ¿Ve? Y Dios dice lo mismo, mira, si tú haces esto, te va a destruir. O en el caso de mi carro, ¿quién fabricó mi carro? El señor General Motors, ¿verdad? Él sabe lo que me destruye, el carro. ¿Y quién nos fabricó a nosotros? Dios. Él sabe lo que nos destruye. Por lo tanto, dijo, te amo tanto, por favor, guárdame estas leyes. Entonces, estas leyes realmente representan el amor de Dios para nosotros. Ahora, en los pocos minutitos que nos queda, a ver si damos un vistazo rápido a las leyes. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y vamos a mirar en grandes rasgos estas leyes. ¿Ya? Éxodo 20. Ok, listo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primera ley, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. ¿Por qué lo dice así? Primeramente, no hay ningún Dios digno, solo el Señor. Él es digno, los demás no son. Él es nuestro creador. Y joven, Él es el único que sabe cómo guiar tu barco sin chocar. Si tú pones otros dioses tras el timón, te van a chocar seguramente. Y esa es la razón filosófica de por qué debemos entregarnos a Cristo, porque ni yo ni tú sabemos manejar nuestras vidas bien. Hay uno solo que sabe hacerlo, y ese es el Señor. Además, cualquier Dios que yo coloque allí, este Dios por fin me va a convertir a mí en su imagen. No sé si a veces has visto una persona que tal vez está muy dada a la avaricia y al dinero y todo esto. Y como él va por ese rumbo, esta cosa empieza a tomar posesión de su vida. Entonces, por fin, cuando uno mira a sus ojos, eso es lo que uno ve. Así. Aún sus ojos reflejan cuál es su Dios. Una persona que escoge la lujuria, la concupiscencia, la inmoralidad como su Dios, hasta se nota esa intensidad en sus ojos de la lujuria. Tal como tu Dios, tú quedarás siendo en su imagen. El único Dios que nos puede hacer bien es el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Le colocamos sobre el trono de la vida. Y luego Él viene produciendo su imagen, sus características en nosotros. Esto es para nuestro bien.
El humanismo secular rehúsa adorar a Dios, adoran al hombre. El hombre es aquel que va a resolver sus problemas, el hombre va a parar la guerra, el hombre va a solucionar del SIDA, el hombre. No, es una mentira, el hombre no puede. Hay solo uno que puede liberarnos. Y es el único Dios de los cielos, nuestro Dios querido. Y Él merece nuestra lealtad. Es el mandamiento más lógico. Número 2, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y no te inclinarás a ellas. Ok, no vas a hacer imagen y no vas a inclinarte a las imágenes. Ahora, en la religión de los hindúes, ellos, un miembro de esa religión, se pone en ayunos por 7 días. Y luego va al templo y empieza a danzar delante de su imagen. Y según de lo que me dicen, esta persona danza frente a su imagen, pero dentro de esa imagen hay un espíritu. Y como viene danzando y por fin se queda en como un trance. Y dicen que cuando está en este trance, aún uno si perfora la piel, si pincha la carne o cualquier cosa, no sale ni una gota de sangre porque ya está bajo control de un espíritu. Y por fin cae en un trance en el suelo y en ese momento el espíritu que estaba en la imagen sale de la imagen y entra en la persona. Y cuando vuelve en sí, dice este hombre, es nuevo hombre. Nació de nuevo, pero no para el Señor, para otro reino. Su personalidad se cambió, todo el mundo reconoce, ya es otro hombre, el Espíritu habita dentro de él. Entonces el Señor dice, no vas a hacer imagen ni te vas a inclinar delante de estas imágenes para nuestro bien, es porque Dios nos ama. Y aún en el Antiguo Testamento encontramos cuestión de imágenes. Usted recuerda una vez los israelitas, ellos hicieron un becerro de oro. Y el becerro de oro de Egipto, donde salieron ellos, el becerro de oro era una imagen, un símbolo del poder sexual. Esa es la razón que después de hacer el becerro de oro cayeron en fornicación y miles se murieron como moscas. Por esta imagen, Dios dice, no vas a hacer imagen. Además, ¿sabe una cosa? Ninguna imagen puede adecuadamente representar mi Dios, mi lindo, lindo Dios. Entonces, es la palabra del Señor. Luego, tercer mandamiento, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El nombre del Señor fue un nombre tan sagrado que los judíos evitaban usar su nombre, pusieron sustituto, porque reverenciaban tanto el nombre del Señor. Pero ¿sabe lo que me da un poquito de escalofríos hoy? Escucho personas usando el nombre del Señor casi en chistes. Y cuando exclaman, y uno dice, ¡ay Dios! Es que estoy cansado. Y meten el nombre de Dios en cosas así. Creo que esto es olvidarnos de que tan santo es el nombre del Señor. El Señor dice, aquel que usa mi nombre en vano no será tomado por inocente. Jóvenes, cuidado de cómo usas el nombre del Señor. ¿Para qué sirve su nombre? ¿Cómo se debe usar su nombre? Nómbreme algunas cosas. ¿En qué manera se usa? ¿Qué se debe usar? Alabanza. Canto al Señor. Usar su nombre en predicar, en testificar, usar su nombre en confesión, le confesamos al Señor.
usar su nombre en guerra espiritual, usar su nombre en intercesión por las naciones, orar los unos por los otros, en orar por nuestros pastores y líderes. Eso es el propósito del nombre del Señor. Guardemos su nombre santo porque su nombre es santo. El cuarto mandamiento, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque de 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Wow, tantos versos sobre un solo mandamiento. Parece que el Señor estaba serio sobre esto. La importancia de guardar el día del Señor. Desafortunadamente, parece que a veces el día del Señor sirve para cualquier trabajo, cualquier actividad, sin ningún sentido de reverencia. Este es el día del Señor. Algunas bases de Jukum toman esto tan seriamente que ni cocinan comida en el día de domingo. Ellos el sábado preparan algunas cosas para los que quieren comer el domingo, que no están ayunando, está bien. Preparan unos sándwiches y cosas así, pero evitan de que el domingo sea un día donde se pasa todo el día en la cocina y fiestas y todo eso. Interesante, ¿no? Entonces Dios quiere que aprendamos a reverenciar su día. ¿Y qué es el propósito del día del Señor, el día de descanso? Nosotros vivimos en un mundo de mucho estrés, como usted bien sabe, ¿no? Siempre hay lucha y siempre hay contaminación ambiental y vamos al trabajo y ahí en el trabajo escuchamos toda clase de palabra asquerosa y el humo de cigarros y a veces fotos que están allí donde venden periódicos, fotos inmundos y muchas cosas. Y escuchamos personas hablando cosas que no deben hablar. Y toda la semana estamos en eso. Es como un carro. Usted puede tomar un carro y conducirlo y sin cambiar el aceite y sin checar la presión en el aire y las grasas en la transmisión y otras cosas, y por fin este carro se destruye. Entonces necesita llevar el carro periódicamente al taller para que lo rectifiquen y cambien el aceite y chequen las otras cosas. Y espiritualmente es lo mismo. Después de una contaminación de las actividades de la semana, entonces allí vamos, apartamos un día, vamos al Señor y empezamos a exhalar toda esa contaminación que teníamos y vamos a respirar el oxígeno de Dios y vamos a adorar al Señor. Señor, ahora déjame estar en tu presencia, límpiame, purifícame, ayúdame en este momento de reflexión a acercarme a ti más y más. Este es el propósito del día del Señor. Ahora seguramente hay algunos que querrán preguntar, bueno, ¿cuál día debemos tomar? Voy a dejar a los teólogos por ahora pelear esta cuestión. Una cosa yo sí sé es esto, que por ejemplo para un pastor el día de domingo no es de mucho reposo porque es el día donde trabaja más en la iglesia y en las prédicas. Entonces en tal caso debe tomar lunes o otro día en esta forma. Que Dios te guíe en esto, pero solamente ahora en adelante vamos a apreciar y reverenciar el día del Señor como debemos hacerlo. Y luego el Señor nos promete bendición. Aquel que dice, pero voy a usar el día del Señor para trabajar más, el Señor dice, mira, es que yo te di 7 días y solamente pido uno de
de esas para mí y tú me vas a robar esto también. Cuando respetamos el día del Señor es como respetar al Señor mismo. Es una reverencia para Dios. Y en mi país, en los Estados Unidos, cuando primero fue fundado, era casi un pecado mortal estar trabajando en el día domingo, en el día del Señor. Era muy serio, muy grave, pero ahora ya todos los supermercados y Kmart y Walmart y las farmacias y todo está abierto. Estamos perdiendo este sentido de las cosas santas de Dios. Pero este mandamiento fue para nuestro bien. Además, notamos otra cosa en este mismo mandamiento, versículo 9. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y esto también nos dice secundariamente la ética de trabajar. Ya estamos viendo algunos sectores de la sociedad que no quieren trabajar. Quieren vivir de welfare o del gobierno o de mamá y papá. La Biblia dice 6 días debemos trabajar. Interesante, ¿cierto? Entonces, tomar esto a pecho. Ahora, versículo 12, el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar a nuestros padres. Uno dirá, bueno, es que mis padres son antiguos y no entienden la onda de hoy muy bien. Puede ser. Pero sabe que nuestros padres sí conocen principios. Y si los honramos, Dios va a honrar a nosotros. Ahora cuando llegamos a ser adultos, supongamos que nuestros padres son ateos. Y ya somos adultos, ellos dicen, no quiero que vayas a la iglesia, no quiero que sirvas a Dios, no. Entonces, mira, ahora nótese, los respetas, ¿no? Mira mami, mira papi, ustedes saben que les respeto tanto y les amo tanto. Pero Dios tiene que ser primero en mi vida. Y mi compromiso es servir al Señor. Disculpe, por favor. Todavía los respetamos, los honramos. Pero llega un momento cuando decir, Señor, tú eres mi rey y a ti te voy a servir, aunque mis papás no quisieran que fuera cristiano. Versículo 13, sexto mandamiento, no matarás. No matarás. Ahora es interesante la palabra que se usa aquí para matar. No es la misma palabra que se usaría, por ejemplo, cuando estás en un ejército y tienes que matar a algunos del enemigo. Esto es otra palabra. Eso se refiere al espíritu de asesinar. Una matanza planeada por venganza o algo así. Esto es diferente de la palabra que se usa para lo de actividades militares. Hay diferentes maneras de matar. Uno puede matar con odio, ¿no es cierto? Puede matar por rechazo. Es hecho probado que todos nosotros, seres humanos, necesitamos aceptación, necesitamos personas que nos amen. Y podemos rechazar a una persona que casi se muere sola. ¡Qué pena! Si hay algo en nosotros que no nos permite de abrazar y recibir otros y animar a otros, entonces es gran problema. Podemos destruir a una persona con esta actitud. Se puede matar con, el aborto. Imagínate, en el día del juicio, ¿cómo vamos a responder por tantos millones que hemos abortado? Porque ese bebé interfiere con mi vida, con mi placer, con mis planes. Se puede matar con veneno, por una estrangulación, por odio. Aún se puede matar por
chisme. Hay algunos que han arrancado chismes tan terribles que han destruido personas, destruido su reputación, su autoestima, solo por una lengua indisciplinada. No, Señor. Tu hermano vale demasiado para hacer esto. Una sugerencia, hermano. Si no tienes nada bueno para decir de tu hermano, entonces no digas nada. No digas nada. De otro modo estás dando madera al diablo para que el madero dañe y destruya a la persona. No matarás. No cometerás adulterio, el 7º mandamiento, versículo 14. Uno de los ídolos más grandes del mundo hoy es el ídolo del sexo. Y el sexo es lo que últimamente destruyó a Sodoma y Gomorra. Y a veces me parece que casi hemos llegado a este punto. La destrucción de Jericó fue necesario. Los arqueólogos, después que escarbaron en la destrucción de Jericó, y ellos encontraron aún en las cavernas dibujos sexuales de teniendo sexo con animales y muchas otras cosas. Y por fin Dios dijo, no hay solución. Tantas manzanas podridas en el barril, hay que botar todo el barril. Y mandó destruir a Jericó. En Jericó nos dice, según de los que estudiaron de la historia de la ciudad, que parece que casi todo hombre era homosexual, casi toda mujer una lesbiana. Y ellos adoraban allí a Baal, los dioses de Baal y a Asterot. Y Asterot fue una mujer quien tenía una culebra rodeada por su pierna y con su cabeza en su vientre. Y esto fue el dios de ellos. Dioses feos, pero dioses llamativos. Dice que casi toda persona en esa cultura tenía enfermedades venéreas. Aún yo me pregunto, no estoy seguro, pero solamente me pregunto si acaso el SIDA había originado allí. Por lo tanto, el Señor dice, destruye la ciudad con fuego para destruir ese germen del SIDA. ¿Quién sabe? Entonces Dios dio leyes, jóvenes. Cuando te da leyes de pureza, leyes de abstener del sexo antes del matrimonio, es para nuestro bien. A veces dicen, bueno, voy a dormir con mi novia y vamos a probar nuestra relación. La Biblia no corre con esta manera de hacer. Había un psicólogo que descubrió la cosa bien y descubrió que cuando alguien tiene relación sexual con alguien, por ejemplo, antes del matrimonio, es como uno se acerca a una pared de lodo blandito y luego se mete la mano así allá en ese lodo, luego quita la mano y la huella de la mano permanece. Y luego sale el sol, se endurece y ahí está la figura de mi mano. Y posiblemente otra persona que venga después para meter su mano, habrá incompatibilidad porque su mano no es como la mía. Y dicen las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y alguien tiene experiencias sexuales antes y luego después cuando quiere casarse con la persona con quien pasa el resto de la vida, hay incompatibilidad, dicen. Pero Dios nos ama tanto, dice, no haga eso, no haga eso. Y esas cosas destruyen a uno y hoy día hay tantos que están arrastrados. Ya me doy cuenta de varios casos de pastores que ya perdieron su ministerio por la pornografía en el internet. Esto es como un pozo magnético que una vez empieza a atraerte, te agarra y tú no puedes resistir. Y si hay alguien aquí que tiene problema con esto, solamente recibe este consejo. Esto es el diseño del diablo
para destruirte. Y con máxima urgencia tendrás que echar el cuchillo a esto. Pedir a Dios liberarte y perdonarte. Porque si no, no hay esperanza. Una vez que esta cosa agarra uno, no lo suelta después. ¿Por qué nos dio esta ley? Porque nos ama. Porque nos ama. Y luego, octavo mandamiento, versículo 15, no hurtarás. No hurtarás. El noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo fue la verdad. Todo lo que hablamos nosotros tiene que ser la verdad. Joven, si tú sientes tentado de hablar cosas que no son ciertas, tú estás minando tu propia integridad. No lo hagas. Si yo sigo a aquel quien fue la verdad, yo tengo que ser la verdad, predicar la verdad y hablar la verdad. Que toda palabra que yo hable, la gente podrá decir, bueno, si Wedge lo dijo, yo lo creo. Porque Wedge no miente. Y la persona tendrá que tener la misma confianza de ti. La integridad de tu habla y aún de tu vivir. Porque si yo me llamo cristiano y yo estoy viviendo de otra manera, yo estoy hablando una mentira, ¿no? Inclusive, hablando del mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano. Eso es una manera de tomar su nombre en vano. Yo soy cristiano, pero vivo en otra manera. Y esto echa abajo la dignidad del Evangelio. Último mandamiento, número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, vivimos en una sociedad que sabe codiciar muy bien. Yo quiero tener esto. Y parece que toda nuestra vida está consumida en querer y luego un trabajo no es suficiente porque ya compro otra cosa a plazos mensuales y luego compro otra cosa y parece la codicia nos domina y por fin ya llevando 3 empleos casi no tenemos tiempo para ir a la iglesia. Uno debe de amar a Dios suficientemente que si solamente a Dios tiene, pero basta, está satisfecho con Dios. Y uno debe de amar tanto a su prójimo, tanto, que no va a codiciar lo que su prójimo tiene. Estos son los mandamientos del Señor para nuestro bien. Y Dios dijo en Deuteronomio 11, he aquí pongo delante de vosotros bendición y maldición. Bendición si guardares estos mandamientos, maldición si no. Estos son los parámetros del reino de los cielos.